Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hoy nos acompaña María Fernanda Swenson Iturra, profesora de Lengua Castellana y Comunicación con 16 años de experiencia en aula y toda una vida en la ciudad de Iquique. A lo largo de su carrera ha trabajado en contextos urbanos y rurales del norte de Chile, incluyendo Alto Hospicio y Huatacondo. Gracias a su formación en gestión pedagógica y curricular, hoy se desempeña como asesora pedagógica apoyando a escuelas rurales y caletas en el diseño de programas educativos contextualizados. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con la profesora María Fernanda Swenson, quien es profesora de Lengua Castellana y Comunicación y desarrolló una maravillosa experiencia de educación intercultural en la Escuela Básica Huatacondo, ubicada en la comuna de Pozo Almonte de la región de Tarapacá. Profesora María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos. Partimos con este podcast, así que por favor, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria académica y las características del establecimiento donde desarrolló esta experiencia. Hola, buenas noches o buenas tardes, no, en realidad no sé a qué hora van a escuchar este podcast, pero los saludo a todos los que están oyendo. Yo estudié Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación del año 2004, egresé el 2008 de la UNAP. Mi primer trabajo fue en el Colegio María Auxiliadora, colegio subvencionado, bueno, lo es. Estuve ahí 4 años. Después me fui a trabajar a Hospicio, a un colegio municipal, al Juan Pablo II, al Liceo Minero, y ahí estuve 6 años. Y después me fui a Huatacondo como asesora pedagógica y profesora también, porque es una escuela multigrado, unidocente. Bueno, nosotros en realidad íbamos como colaboradores, porque estas escuelas funcionan con un encargado de escuela que es orientador, es UTP y tiene mucha carga administrativa. Entonces, desde una fundación mandan a 2 profesores a apoyar este trabajo como más a nivel pedagógico. Pero justo cuando me fui a trabajar ahí partió la pandemia. Entonces estuve en modalidad en línea un año y ya en 2021 empecé a subir y conocí las familias, el pueblo, yo no lo conocía, la escuelita y el contexto en el que me iba a desempeñar. Huatacondo es un pueblo bien alejado, que está a 3 horas y media de Iquique, es una quebrada, y en ese tiempo, cuando yo llegué, el 2020, tenía 5 alumnos. Con esto de la pandemia, se favoreció que muchas personas retornaran a sus pueblos a vivir, y también hubo mucha migración, sobre todo de bolivianos, que trabajan principalmente en construcción. Y Huatacondo es un pueblo que hace arreglos, que se construyen casas, que la gente remodela, sobre todo cerca de la fiesta de la Asunción en agosto. Y empezó todo este flujo y la escuela llegó a tener 20 estudiantes en un momento, el 2022. De esos 20, el 80% eran bolivianos y el otro 20 chilenos, pero también quechuas, porque en esa localidad la ascendencia es de esa etnia. Y bueno, ahí yo trabajaba con un encargado de escuela que iba por la Cormudespa y trabajaba con otro colega más que era Juan Cortés, un profe de educación física, más una educadora de párvulo. Entonces éramos 4 profesionales de la educación, 20 estudiantes y algunas familias, no 20 familias porque muchos niños eran hermanos. Hay familias que tenían 3 niños, 2 niños, y ellos eran primos de ellos, entonces había como una relación bien como cercana. Profe, y sabemos que usted ha implementado una estrategia que quiere compartir con nuestra audiencia. ¿Podría contarnos de qué trató esta estrategia, los detalles, cómo la implementó, en qué lugar la implementó, por cuánto tiempo, todo lo que usted quiera comentar sobre la estrategia? Sí, mira, este estrategia en realidad era un ABP, un proyecto a un aprendizaje basado en proyecto, mejor dicho, porque nosotros nos encontramos con una problemática. La problemática era cómo celebramos fiestas patrias
la chilenidad, siendo que el 80% de nuestros alumnos son bolivianos y tampoco queremos hacer sentir que Chile es lo más importante. Entonces se nos ocurrió hacer el proyecto que le pusimos arriba Latinoamérica, un proyecto que buscaba resaltar la hermandad y que todos los países en realidad son importantes en Latinoamérica, no, ninguno es más importante que otro. Y presentamos esta iniciativa a los apoderados como un proyecto en donde las familias al azar iban a escoger un país. Tampoco los designamos aleatorio, o sea, no los designamos así como ya, ustedes van a ser Chile, ustedes van a ser Bolivia, no, sino que fue al azar. Y lo presentamos a ellos para ver a las familias si tenían algunas sugerencias, qué les parecía, porque en realidad nosotros cuando conversamos de esto en una reunión de apoderados fue como, ¿qué les parece si hacemos una muestra, pero no solo de Chile, sino que cada familia tenga un país y pueda presentar una danza, una comida, información relevante? Y les gustó harto. Claro, en el momento del sorteo, obviamente, era la emoción de quién le iba a tocar Bolivia, porque todos ellos querían que les tocara su país. Y comenzamos, ese fue el primer acercamiento. Nos fue bien en esa reunión, se distribuyeron los países y ahí empezamos a trabajar con 3 OA, que era lenguaje y comunicación, el OA 28, expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales, el OA 8 en historia, describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, población, idiomas, utilizando vocabulario geográfico adecuado, y el tercer OA, el OA 5 de educación física, ejecutar movimientos corporales expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios. Entonces nosotros les presentamos estos 3 ejes, porque el ABP, esa es la gracia, aunar subsectores de aprendizaje, que fue el lenguaje, historia y educación física, y les pusimos las metas súper claras. En educación física era la danza más característica del país, poder representarla junto a un familiar que ellos debían elegir. Podía ser un abuelo, un tío, la mamá, el papá, un primo. El lenguaje era hacer un texto instructivo, que era la receta de cocina del plato que ellos iban a presentar, y en historia era hacer pancartas con la información más importante del país. Entonces esto lo fuimos trabajando en las clases eh, para ver el tema del proceso, porque en realidad el éxito del proyecto fue acompañar el proceso constantemente y no solo nosotros como profesores, sino que involucrar a las familias. Porque ¿qué pasaba? Las familias a veces no entienden lo que es una ABP. Nosotros cuando llegamos allá, ellos estaban muy acostumbrados a la educación tradicional. Es que mi hijo no trae materia en el cuaderno, ¿qué está pasando? No está aprendiendo. Entonces nosotros empezamos a pensar, ya, lo explicamos qué era una ABP, explicamos por qué era perfecto trabajarlo en este contexto multigrado, que hay que tomar a todos los niños de distintos niveles en una sala. Entonces la idea es trabajar varios OA, objetivos de aprendizaje, juntos. Y al final, ¿por qué nació este proyecto? Porque dijimos ya, la forma en que los apoderados realmente confíen en que con una ABP se aprende es que los involucremos de principio a fin. Y si ellos quieren sugerir, si ellos quieren modificar, lo podemos hacer. Abrámonos a la posibilidad de que se haga una ABP. Claro, los ABP, la esencia es que nazca del estudiante identificar el problema, pero pensemos que son igual estudiantes chiquititos, que igual tienen como hartos vacíos, porque las escuelas multigrado es súper difícil trabajar, abarcar muchos objetivos de aprendizaje, por eso es mejor trabajar las habilidades. Y fue así como dijimos, ya, hagámoslo. También veíamos muchas veces que las familias no se involucraban en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos. No es solo ir a buscar las notas a la reunión de apoderados o preguntarle cómo te fue hoy día, sino que también como aprendamos juntos. Y fue eso lo que nos motivó a diseñar este proyecto. Interesante, profe. ¿Sabe qué? Me surge una duda. ¿Qué desafíos implicó y además, qué aprendió usted gracias a esta estrategia? Bueno, el desafío que implica es que no todas las familias presentan el mismo nivel de compromiso. De hecho, ¿en qué te lo puedo ejemplificar?
el día que fue el ensayo general, porque nosotros no esperamos el día de la muestra para ver, cómo están nuestros estudiantes, sino que íbamos monitoreando todo el proceso. Y en un ensayo general llegaron todos los apoderados y llegó una específicamente con su hijo de primero básico y dijo, no, nosotros no hemos hecho nada de la danza porque mi hijo no sabe bailar, no le pega el baile. Y los demás apoderados le dijeron, oye, pero ¿cómo tú eres la primera que tiene que creer en tu hijo? Si tú no crees en tu hijo, ¿cómo él va a hacer cosas? Y nosotros fue como que, bueno, los apoderados solo están diciéndolo y nosotros de espectadores, porque claro, en realidad era lo mismo que nosotros le íbamos a decir, que era como, pero si usted tiene que creer en su hijo, si yo creo, ¿cómo no va usted a creer? La mayor dificultad yo creo que es esa, es que todos los apoderados vayan a la par, porque igual uno entiende que ellos tienen trabajo, no es lo mismo el que tiene 5 hijos al que tiene uno. Entonces son tantas diferencias que uno dice, irá a resultar como que todos los apoderados irán a llegar con las cosas, se irán a comprometer, pero en realidad se puede. Nosotros comprobamos que sí se puede. Pero en estas, claro, un profesor me podría decir, pero en un curso con 35 estudiantes es muy difícil. Y yo le diría, sí, es muy difícil, porque en la escuela multigrado, como te digo, nosotros teníamos 8 apoderados, 8 familias. Claro que es más fácil, pero también tiene la dificultad de que todos vayan como al mismo ritmo, ¿me entienden? Como que todos vayan cumpliendo, comprometiéndose como al mismo nivel. Yo saqué ese aprendizaje que sí se puede cuando el apoderado se entusiasma, cuando él también recuerda quizá, oye, yo no aprendí así, oye, yo no tuve este desafío de aprender una danza de otro país, de buscar ropa, de cocinar, de exponer. Bueno, y también algo un poco como chistoso es que los apoderados en la muestra, ellos querían hablar, pues, y nosotros le decíamos, no, acuérdese que es su hijo el que tiene que exponer, mostrar la comida, y eso igual les costó un poquito porque se entusiasmaban tanto que ellos también querían conversar con la gente. Porque algo importante que se me olvidó decir es que estos proyectos nosotros los ejecutábamos en la plaza, que se llama La Explanada, fuera de la iglesia, para que toda la comunidad fuera, porque implementamos, bueno, en el PME y el PI, en el PI uno de los objetivos era vincular escuela-comunidad. Entonces nosotros decíamos, ya, la escuela tiene que ser el centro para que la comunidad se reúna, porque en realidad se había perdido eso y en Guatacondo no hay muchas cosas que hacer, hay muy pocos panoramas. Entonces cada vez que nosotros presentamos algo, lo hacemos abierto. Por ejemplo, este martes 22 va una obra de teatro con Acana Teatro, y si bien la gestionamos por los niños, por la semana del libro, para que tengan algo distinto que ver, dijimos, no, pero acuérdense que tiene que abrirse a la comunidad para que todos vayan. Entonces ahí después la misma comunidad queda sorprendida, te dicen, oye, yo cuando tenía que recitar un poema me ponía tan nervioso y titubeaba y se me olvidaba y me ponía rojo, y estos niños yo veo que exponen sin ninguna ayuda, con desplante, frente a cualquier persona, porque cualquier poblador iba a tu toldo y te preguntaba cosas. Oye, ¿qué país te tocó? ¿Y qué comida es esta? ¿Cómo la preparaste? Porque nosotros también le pedimos a los niños que estuvieran ahí cuando su mamá hiciera el plato. Y hay mamás que se esforzaron un montón, que hicieron el día anterior la papa rellena, por ejemplo, para ver si les funcionaba, si le quedaba bien, y después la hicieron al otro día de la muestra. Gracias, profe. Veo que no solamente entonces participaron los niños, los estudiantes, su familia, ustedes los docentes, sino que también toda la comunidad estuvo implicada en estos eventos que fueron siendo a propósito de esta estrategia que se animaron a diseñar y a implementar. Mm. Y ahora quiero ir al tema de la evaluación, porque ya sé cómo la diseñaron, cómo la implementaron, y me gustaría saber cómo evaluaron esta estrategia, si hubo algún proceso de evaluación más sumativo, más formativo, cómo se planificó esa evaluación o si definitivamente no se evaluó. No, sí, nosotros evaluamos, como te decía, el proceso, ¿no? En los ABP uno le enseña también a los niños que la evaluación no es algo tenso, algo que me cause miedo, nerviosismo, porque si el proceso es bueno, el resultado sí o sí va a ser bueno. Entonces evaluamos con una pauta.
no fue una rúbrica, fue una pauta en donde fuimos por etapas. Fuimos 6 etapas. La primera etapa, como te comentaba, era presentarle a los apoderados esta idea y socializar qué les parecía, qué les gustaría a ellos incluir, eh, cómo les gustaría participar, etcétera. En la etapa 2 ya había una evidencia más variada porque ahí los estudiantes trabajaban en sal. Por ejemplo, ya una vez que elegían la receta, hacían el texto instructivo en la clase, lo sintetizaban para que cuando lo plasmaran en la cartulina fuera atractivo y no algo saturado de información. Lo mismo con la danza, elegían la danza, el profe de educación física les reforzaba ciertos movimientos en las clases, y lo mismo con historia. La información iban investigando en clase e iban haciendo sus apuntes y eso se iba revisando constantemente. La etapa 3 era monitoreo y acompañamiento. La etapa 4 ya más ensayos, tanto ensayos de la parte oral, de cómo iban a exponer su texto instructivo, de la danza. Y el 5 fue ya, ese era el producto, pero en realidad, pongámosle que era el día de la evaluación, pero nosotros nunca lo planteamos así porque en realidad íbamos paseándonos con la pauta y ellos ni se daban ni cuenta que lo estábamos evaluando. Y el último punto fue la retroalimentación. Ahí después nosotros llamamos a la familia, les dijimos su evaluación, les hablamos de sus fortalezas y destacamos también algunos puntos que podrían mejorarse para una próxima vez. De hecho, este proyecto se hizo un segundo año, pero ellos modificaron que ya no fuera Latinoamérica porque, claro, ya habían aprendido eso y ahora quisieron lugares de Chile. Entonces a una familia le tocó Isla de Pascua, a otra zona austral, otra zona norte, zona central. Y fue como la misma, una danza de esa zona, una comida de esa zona, información de esa zona. Y eso fue idea de los apoderados. Ay, fue idea de los apoderados, qué interesante, cómo ellos se implicaron en el proceso también. Yo creo que se sintieron hasta niños. Fue como Yo- volver a la escuela. Sí, porque ellos danzaron, muchos bailaron con sus hijos. Hay familias completas que bailaron. Los de Brasil bailaron todos. Hay familias que eran más chiquititas y bailó un chico con su mamá, por ejemplo. Profe, ¿y cuál fue la actitud de los estudiantes y qué cambios observó a partir de la implementación de todo este proyecto? ¿Qué cambios observó? ¿Funcionó la estrategia? ¿Ustedes lograron cumplir los objetivos? ¿Se superaron? ¿Observó algún cambio que no estaba contemplado? Cuéntenme. Sí, es que algo igual que se me había olvidado mencionar, nosotros consideramos harto los objetivos fundamentales transversales en este proyecto, la dimensión cognitiva, organizar, clasificar, interpretar, la dimensión afectiva, apreciar la importancia social, afectiva, espiritual y la proactividad y el trabajo en equipo. Esos 3 objetivos estuvieron en todo el proyecto. Y algo que yo puedo destacar, o sea, que yo vi, te pongo el caso de un estudiante de sexto básico, que cuando nosotros lo conocimos los primeros meses en la escuela de Guatacondo, él siempre decía, tengo miedo, no lo quiero exponer, tengo miedo, no quiero salir adelante, tengo miedo. Y él fue el que bailó solo una danza que se llama joropo, de Venezuela, que se baila con unas maracas y hay que tener como una actitud súper de autoconfianza y él lo hizo súper bien delante de toda la comunidad, bailó con su mamá. Entonces, ¿qué puedo yo destacar? Que realmente estos trabajos permiten que el estudiante crea en sí mismo, crea en su familia, en que es un apoyo real, porque muchas veces el apoyo no es pensar como estudiante. El apoyo no es, me compraron los materiales y me mandaban a la escuela. O, no, el día mi buzo está lavado. Sino que a veces hay un apoyo más profundo que incluso hace pasar al hijo con su familia un tiempo de calidad. Cuando se aprende, cuando hay superación, cuando hay risas porque algo no te sale, cuando hay felicidad porque algo ya te está resultando y compartir todo ese proceso es sumamente valioso. Yo no sé si como familia lo logran dimensionar, pero yo como profesora sí lo logro ver ese impacto. De hecho, había una apoderada X que, pucha, a veces faltaba las reuniones de apoderado, tiene 5 hijos, a veces no pagaba las cuotas,
pero en este trabajo se comprometió tanto, viajó a Bolivia a comprar las telas para ir a hacer los trajes. Entonces uno dice, tiene que haber algo que sí te entusiasma porque yo puedo decir, no creo que sea la nota, ¿cachai? No creo que sea el 6, el 6,5. Tiene que haber algo más allá de no fallarle a tus hijos. Es como, no, no les puedo fallar. Tengo que conseguir los trajes, tengo que ensayar con ustedes, nos tiene que salir bien, tenemos que demostrar. Y es como una identidad familiar, así como los Condor y Oropesa lo vamos a hacer excelente y todos nos van a aplaudir. Y siento que trasciende como el tema educativo, porque en realidad, claro, nuestro fin como profe es que los niños aprendan, los niños y las niñas aprendan, que desarrollen habilidades, y también muchas veces decimos, pucha, qué rico sería hacer algo más, que mi estudiante confiara más en sí mismo, que pasara, no sé, por un tiempo bonito con su familia, que se sintiera querido por su familia, escuchado por su familia, apoyado, porque esa es la base, de ahí parte todo. Profe, me encanta ver cómo las familias conectan, se comprometen con mucho respeto por lo cultural. Pareciera que la identidad cultural pega fuerte y es algo que moviliza también cuando uno les ofrece la posibilidad de conocer una cultura, de profundizar en ella, de encarnarla, de visibilizarla. ¿Cómo ve usted qué reflexión tiene de esto que yo le comento? Es que realmente es un aprendizaje significativo. Yo creo que nunca vas a olvidar cómo se hace una arepa porque la hiciste con tu mamá. No vas a olvidar cómo se danza el joropo porque practicaste mucho, porque fue la vez que toda tu comunidad te aplaudió, te felicitó. Son cosas que realmente generan un impacto. Y eso es lo que nosotros buscábamos porque en Guatacondo, como te decía, bueno, en general en la escuela multigrado es difícil trabajar. Es un gran desafío porque no hay ninguna universidad que te lo enseñe, no hay un postítulo que te diga, mira, yo te voy a preparar y tú vas a salir, pero vas a ser experto para trabajar en educación multigrado en pueblos rurales. La única forma es viviendo la experiencia, priorizando, conociendo, involucrándote, ser parte de la comunidad, o sea, intentarlo, porque es la única manera de entender, de comprender. Justamente quería hacerle esa pregunta. Con base en su experiencia trabajando en estos contextos multiculturales, ¿qué sugerencia daría usted a la formación inicial docente, es decir, a los programas de formación inicial docente? Uy, difícil pregunta, pero es que yo creo que el foco está como a veces el profesor interpreta esos programas, esos planes para priorizar la habilidad, como enfocarse en la habilidad. O sea, es lo que yo pienso, porque, mira, te pongo el ejemplo. Ya, hay profesores que pueden enseñar los planes, los programas, los contenidos, etcétera, pero después cuando ya esos niños salen de octavo, porque estas escuelas llegan hasta ese curso y ellos tienen que emigrar sí o sí a la ciudad, y muchas veces migran sin sus familias, porque no tienen redes de apoyo, como decir, no, nos vamos de tu tía o te mando con tu abuela, si fuese chileno, ¿me entiendes? Como no pasa eso, ellos se enfrentan a muchos problemas, o sea, estoy solo, estoy en una escuela muy distinta a la que estaba. Con suerte el profesor se sabe mi nombre. Antes me preguntaba todos los días cómo estaba. Estaba como en una familia. Mi escuela era como una familia y ya no lo es. Entonces uno dice, ¿por qué? Y era la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué los niños de los pueblos son tan introvertidos? ¿Por qué no tienen ese empoderamiento, ese desplante de pararse al frente, decir lo que piensan, debatir, expresar su idea? Yo como profe de lenguaje de mi área, yo pensaba, decía, pero ¿qué pasará que sucede que ese fenómeno? Bueno, y cuando trabajé en esa escuelita, me di cuenta que los niños son súper conversadores, son muy curiosos, pero lo que hay que desarrollar es la habilidad. Acostumbrarlo a no hay que tener un papel para que tú expongas. Exponer no es leer un papel, exponer no es leer un PowerPoint, una diapositiva, exponer es decir lo que tú aprendiste, lo que tú dominas, lo que para ti es claro y tú lo puedes presentar al resto, enseñar al resto.
Y fue así como empezamos a trabajar. O sea, yo puedo hablar más de mi parte, porque yo no soy profe básica, pero para el profe básica, igual que los mandan a estas escuelas multigrado como encargados de escuelas o directores, es súper difícil, es súper difícil. ¿Y le gustaría dar alguna sugerencia, algún consejo a algunos colegas que quizás ahora escuchando esta experiencia que usted pudo implementar en su contexto educativo, quisieran quizás replicarla en sus propios contextos educativos? ¿Qué sugerencias le daría? Yo creo que sí se puede replicar, porque cuando uno piensa en el Día de la Chilenidad, por ejemplo, o en las muestras, ¿qué rol cumple el apoderado? El apoderado va, arma el toldo, arma la mesita y pone las cosas, pero no estuvo en el proceso, por lo general va el día de la muestra, pero más allá no sabe. De hecho, puede incluso no entender y qué te van a evaluar y quién viene ahí, mira, y ahí viene el evaluador y ya expone bien, pero en realidad no, nunca estuvo en cada momento de lo que significó hacer ese trabajo o ese aprendizaje. O sea, yo el consejo que daría es tratar de involucrar. Sé que no es fácil, sé que es difícil, porque son muchos, como te digo, yo igual he trabajado en escuelas con 35 alumnos, 37 alumnos, y uno decía, pero ¿cómo lo hago? Bueno, hay que, yo creo, buscar una forma en que a lo mejor una vez al año los apoderados tengan la oportunidad de participar en un proyecto y no una muestra de apoderados. Ojalá participen todos en algo que realmente los lleve a ellos a recordar, a ver la diferencia. Oye, así se aprende ahora. Así son los paradigmas ahora educativos, muy distintos a cuando yo aprendí. Y es muy entretenido también si antes nosotros éramos, bueno, yo todavía estuve en esa generación como de recipiente que te sentaba, el profesor hablaba, hablaba, no podía hablar nada, muy poco trabajo en grupo, mucha información en el cuaderno. Y ahora es más entretenido, es colaborativo, no sé, uno expresa lo que piensa, lo que siente, se consideran todos los puntos de vista, muchas veces los grupos se arman al azar, no necesariamente con mis amigos. Entonces yo les aconsejaría al menos tratar de hacer esta experiencia y ser riguroso con con la con la pauta. Siempre mostrar la pauta mucho antes para que ellos sepan. Ah, y la meta, porque uno a veces le preguntan, ¿y para qué estás haciendo este trabajo? No, en realidad no sé. Eso es súper importante y que el apoderado entienda para reforzar la meta. No, pues recuerda que la meta es que tú aprendas una danza, que la ejecutes, que aprendas una receta, que estés conmigo, que la preparemos juntos y que expongas qué material usaste en esta receta, cómo lo hiciste, en qué lugar se come de ese país, ¿entiendes? Entonces es importante, yo creo que la pauta, que sea una rúbrica bien rigurosa o una escala de apreciación bien rigurosa, que se presente antes, que esté centrada en el proceso y que se haga al menos una vez, probarlo, porque a veces uno también como profesor dice, no, pero ¿cómo lo voy a lograr? No, no, muy difícil, no, los apoderados son re complicados, y no se van a poner de acuerdo y van a ponerse a pelear, pero hay que buscar la forma de experimentarlo porque de verdad tiene mucha ganancia hacerlo, o sea, yo que trabajé con estos niños chiquititos, felices felices de preparar un plato con su mamá, de armar la mesa con su mamá, de bailar con su mamá, o su papá, su abuelo, o su tío. Creo que al final, sí, es arriesgado, pero lo que se gana es muy bonito. O sea, yo a veces pienso, uy, que si yo cuando estudié, ¿cómo hubiese sido yo que mi mamá y mi papá me hubieran apoyado en un proyecto y hubiéramos estado en la casa armándolo y después lo íbamos a presentar juntos y que se vea la unión de nosotros? Y ya la nota pasa a ser accesoria, sí, yo creo que ellos nunca pensaron en la nota. De hecho, yo sentí eso cuando le entregamos la nota, era como que, así como fueron puras buenas notas, sí, 6,7, 6,5, pero en realidad no estaban pendientes de la nota. Estaban más pendientes de cómo ejecutar la danza el día de. Profe, ha sido realmente inspirador escucharla, sobre todo por el empuje que, que quiso dar a que la familia se implicara en todo el proceso y permitirles también a las familias entrar a la escuela, estar con sus hijos, el permitir que las familias también se vuelvan a conectar
con el estudiante que algún día también quizás fueron. Entonces, esa es una experiencia absolutamente significativa tanto para los estudiantes como para ellos. Y en este contexto yo quería consultarle, ¿hay algo más que le gustaría mencionar que quizás yo no le haya consultado o que considere relevante que quizás no hablamos ahora en nuestra conversación? Em, que estos proyectos, bueno, que yo también, no sé si una sugerencia, un consejo, uno a veces como profe se olvida de revisar los proyectos educativos institucionales y los PME y empieza a trabajar en función más de lo que, no sé, como de lo del currículum, como el material que ya tengo, como preguntar al colega, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo planificamos? Pero a veces se olvida de esas herramientas y que en el papel hay muchas cosas que suenan muy bonitas, pero uno no se da el tiempo de decir, ya, a ver, si nuestra meta es vincular con la comunidad, hagámoslo, pues, hagámoslo en concreto para que cuando uno tenga que evaluar los estándares de avance, sea algo real y no sea algo que, oye, que estemos inventando o que estemos como, mira, por justo nos coincide que, pero nunca lo planeamos. La idea yo creo que es redireccionarlo y planearlo. Es como, ya, si nos estás pidiendo que la escuela se vincule, vinculémonos y nos vamos a vincular de esta forma y este es el impacto que vamos a hacer y vamos a medir, no sé, si esto fue exitoso, con cuánta gente fue, con los comentarios que tuvimos. Independiente que no nos pidan esos indicadores, porque a uno como profe en las actividades, ¿qué nos piden? Ya, mandó la planificación, ya, mandó su formato de proyecto, ya, la evaluación, ¿dónde está la nota? Ya, y puso la nota en todos los subsectores, si es una BP, ya, bien. Pero no nos preguntan el nivel de, oye, pero y el impacto, y para ti, y cómo lo vas a hacer el otro año, y la familia. Eso a veces no se considera en la escuela y creo que es súper importante, súper, súper importante. Porque en realidad los proyectos parten de eso, pues de un cuestionamiento uno como profe, pues ¿cómo voy a hacer el Día de la Chilenidad si tengo 80% boliviano? ¿Qué puedo hacer? Y obviamente conversarlo con los colegas, sí, tampoco es que, oye, ¿qué te parece? ¿Y tú qué edad tienes? Ya, ¿y cómo lo podemos como diseñar para lograr hacerlo? Yo sé que es tiempo, porque en la escuela a veces uno, no sé, pues quiere hacer ABP, ya con el profe de ciencia, con el profe de historia, no considera las horas no lectivas, no tiene tiempo a veces entre todo el papeleo administrativo, pero proponerse al menos la meta de hacer una ABP y con los colegas que uno tiene buena onda, que uno sabe que por ese feeling, por esa, no sé, porque a veces uno es inevitable, pues se arma más feeling con algunos colegas, va a salir, se va a ejecutar, se va a diseñar. Y lo otro es que estos proyectos no requieren recursos más allá, porque a veces uno también dice, pucha, a ver cómo optimizo los recursos, cómo hago un proyecto que en realidad no dependa de un traslado, que todo eso es burocrático, engorroso, que el auto tenga los permisos, que de dónde el financiamiento, sino que sea algo que se pueda hacer con lo que tenemos y que realmente cause un impacto. Muchas gracias, profesora María Fernanda, por compartirnos su experiencia y por inspirarnos con su trabajo en educación intercultural desarrollado en la Escuela Básica Huatacondo. Muchas gracias también a quienes nos escuchan. Nos encontramos en un próximo episodio donde seguiremos conociendo estas maravillosas experiencias de prácticas pedagógicas en educación intercultural. Hasta pronto.